¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar presentes. Vamos a tener nuestra charla sobre técnicas de investigación e inteligencia basada en la metodología OSINT. Voy a compartir pantalla, vamos a ir directo al grano. Bien, esperemos que se esté viendo todo correcto. Bueno, yo soy el speaker de día de la fecha, Emanuel Manu D'Amico, para los amigos. Y vamos a charlar sobre esto tan interesante que es el mundo OSINT. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es OSINT, vamos a hablar sobre lo que es inteligencia, sobre lo que es investigación y cómo se aplica todo esto a una metodología que es la metodología de investigación basada en OSINT. Y vamos directo a eso. ¿Qué es el OSINT? Primero tenemos que empezar a definir algunas cositas. ¿Qué es el OSINT? ¿Para qué sirve el OSINT? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Vamos a tratar de abarcar un montón de cositas en este pequeño workshop. Y OSINT significa Open Source Intelligence. Inteligencia a través de fuentes abiertas. Listo. Es así de sencillo, no hay más truco que eso. Es realizar búsquedas y obtener información a través de fuentes abiertas. Lo que encontramos en Internet, básicamente. Pero no podemos hablar de inteligencia, como dice acá el slide, si no sabemos lo que es la inteligencia. Entonces vamos a definir ahora lo que es la inteligencia. ¿Cuántos tipos de inteligencias hay? Porque hay dentro de este mundo, dentro de este mundo de la inteligencia, hay un montón de tipos de inteligencia. Vamos a ver la definición y el ciclo de la inteligencia. Vamos a hacer acá una aclaración antes que es importantísima. Vamos a hablar de definiciones. Acá no vamos a hablar de inteligencia nacional de ningún país, si bien la definición que yo voy a dar corresponde y vamos a tratar de hacer una propia nuestra y está basada sobre la ley 25.520, que es la ley de inteligencia nacional argentina. Pero ojo, no vamos a hablar de inteligencia nacional argentina, no lo sé, no vamos a hablar de ningún tipo de inteligencia nacional de ningún país, ¿sí? Aclarado esto, vamos a continuar y vamos a ver cómo lo define primero la Ley Nacional de Inteligencia. La inteligencia es obtención, define la inteligencia como la obtención, reunión, sistematización y análisis de información específica sobre hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior del país. La inteligencia es todo este proceso evaluativo. Nos permite transformar la información en un conocimiento útil y este conocimiento útil poder dárselo a un decisor. Entonces, basado en esta definición que tiene esta ley, nosotros vamos a tomar lo siguiente, que es lo que está resaltado en rojo. Es el proceso sistemático de recolección de información, obviamente, evaluación y análisis de la información para producir un conocimiento útil para la toma de decisiones. ¿Sí? Pero vuelvo a aclarar lo mismo. Acá, en esta charla, no vamos a hablar nada de inteligencia nacional. Eso queda para las fuerzas de seguridad, las fuerzas de investigaciones del país, etc. ¿Sí? Entonces, sigamos. Ya sabemos lo que es la inteligencia, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es su ciclo. Para poder realizar inteligencia, y ahora van a ver por qué empezamos a hablar de inteligencia y qué tiene que ver con el OSINT. Pero para hacer inteligencia, esto tiene que cumplir un ciclo. Si no cumplimos el ciclo, no podemos hacer inteligencia. Tenemos en este ciclo que vamos a trabajar, y ahora vamos a hablar sobre lo que dice aquí la placa sobre datos de color, vamos a mencionar que tiene una etapa de planificación, una etapa de recolección, una etapa de procesamiento y análisis de esa información, una etapa de difusión, que ahora vamos a hacer una aclaración importantísima sobre esta etapa, y una etapa de retroalimentación. Ahora bien, como dato de color, United States Army Intelligence Center, que es la escuela de formación profesional para el personal de inteligencia militar de los Estados Unidos, lo define de otra manera, lo define de una manera mucho más amplia. Y fíjense que la CIA, que también es del mismo país, lo define de otra manera. Son todas más o menos parecidas igual, pero tiene diferentes definiciones. Y el Centro Nacional de Inteligencia de España lo define digamos, más sencillo. Va directo al grano. Dirección, obtención, elaboración y difusión. Chao, termino ahí. Entonces, fíjense que hay diferentes ciclos de inteligencia. Hay un montón de ciclos de inteligencia. Cada uno lo va adaptando según las necesidades. Para el tema de OSINT en particular, vamos a ver planificación, recolección, procesamiento, análisis, difusión y retro. ¿Sí? Vamos a pasar rapidito a
investigación versus inteligencia. Fíjense que al principio de la placa estamos hablando de que esto se trata de técnicas de investigación e inteligencia basados en metodología OSINT. Nosotros vamos a utilizar la metodología OSINT para hacer investigaciones o para hacer inteligencia. Pero lo interesante de esto es la combinación de estos dos métodos o de estas dos técnicas, porque nos va a permitir tener una visión más completa de todo. Vamos a tener un panorama más amplio, ¿sí? Básicamente la inteligencia, y acá habla de inteligencia criminal, pero lo vamos a adaptar a lo que es la inteligencia de fuentes abiertas. Se trata de recompilación de pruebas, la investigación criminal se trata de recompilación de pruebas, y la inteligencia utiliza métodos mucho más avanzados que permiten un enfoque mucho más amplio y más global. La investigación se trata de algo más centralizado en un caso particular, ¿sí? Pero si nosotros logramos mezclar estas dos áreas y combinar estas dos técnicas, vamos a obtener algo mucho más interesante. ¿Para qué nos sirve explicar o entender el ciclo de inteligencia? Es porque necesitamos entender que todo lleva un proceso y todo lleva una organización y una línea, todo va de la misma línea. Entonces el ciclo de inteligencia es el proceso por el cual uno crea inteligencia, uno procesa información, uno obtiene información. Nos permite explicar las cosas de manera clara, concisa, entender un montón de cosas que van a su alrededor. Bueno, esto lo pasamos por delante. Bien, vamos a correr esto. A ver, aquí podemos. No sé si en el video se verá esto, calculo que sí, pero tenía la ventana con mi imagen tapando la placa. Lo primero que se tiene que tener en cuenta para realizar una investigación o lo que se quiera hacer basado en la metodología OSINT, lo primero que tenemos que hacer es ser ordenados. Después, en algún curso un poco no tan introductorio, algo más inicial, pero no tan que establecemos las bases, vamos a ver en algún momento cuál es este orden. Pero básicamente es establecer un orden de trabajo claro, metodológico, securizar el entorno de trabajo, securizar nuestras conexiones, no interactuar con el objetivo, bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Esto es como para establecer las bases. Recuerdan que el ciclo de inteligencia arranca desde la planificación, ¿sí? Y seguimos a la recolección, al procesamiento, y ahí vamos a definir un poquitito cada uno como para tener en claro estas cosas. Planificación es eso, es planificar qué es lo que vamos a querer obtener con nuestra investigación. Nosotros tenemos un objetivo, bueno, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué vamos a perseguir con ese objetivo? ¿Qué vamos a querer lograr en el final, cuando yo termine todo? ¿Qué quiero tener en ese informe final? Aquel decisor que va a recibir mi informe, debemos planificar qué es lo que quiero, qué es lo que nos mando a hacer y qué es lo que vamos a entregar en definitiva. Cuando tenemos en claro la planificación, ya sabemos qué vamos a utilizar, qué herramientas de OSINT vamos a utilizar, que hay cientos de miles, por dónde vamos a encauzar la investigación, si por redes sociales, bla, bla, bla. Cuando tenemos en claro eso, ya sabemos qué tipo de informe vamos a elaborar, qué es lo que vamos a hacer. Recolectamos los datos. Ahí empezamos a perseguir lo que sería lo que ya acordamos en la planificación. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué herramientas? Bueno, una vez que tenemos todos los datos recolectados, empezamos a procesar. Transformamos esta info en datos que nos aporte valor, lo que es relevante para nuestro proceso de análisis, lo que vamos a depurar, porque hay mucho que recolectamos que después en definitiva no van a llegar a nuestro informe, pero nos ayuda a recolectar un montón de info, y en el proceso de análisis, en el proceso de procesamiento, lo que hacemos es categorizar, ¿sí? Nos preguntamos si esta información sirve, si es relevante para la investigación que estamos llevando adelante. Y acá vamos a tener la primera aproximación al producto de inteligencia o al informe de inteligencia que estamos tratando de perseguir, ¿sí? Y bueno, llegamos al punto de difusión. Difusión no es difundir por todos lados, no es lo publico en Instagram, no. Difusión es cuando yo ya tengo el producto, cuando yo ya tengo el informe hecho de inteligencia, es a quién se lo entrego. A mi director, a mi gerente, al gerente de plan. Bueno, eso es a quién vamos, cómo voy a difundir esa información. La plasmamos en un PDF, lo imprimimos
qué categorización va a tener esa información. Entonces, si es una información que la va a recibir, no sé, los empleados de recursos humanos o lo que sea, no va a tener tanta categorización de restricción de acceso a ese informe como lo puede ser, no sé, el estudio de mercado de la competencia. Entonces, en esta etapa vamos a elaborar estrategias para difundir esta información de una manera coherente. En el caso de la retroalimentación en el sector público no se suele dar, o sea, sí se suele dar, pero en el momento de la planificación, valiéndonos de experiencias anteriores y un chirimbo de ahí, para poder realizar una planificación un poco más de acorde o un poco más profesional. En el sector privado es algo que sí se da porque te ayuda a perfeccionar en las técnicas o perfeccionarte en las investigaciones. Es un punto importante, pero depende en dónde estés, lo puedes aplicar de una manera o de otra. Fases de la metodología OSINT. Fíjense que las fases son muy similares al ciclo de la inteligencia, son bastante parecidas. Ahora, vamos a verlo de esta forma, como está publicado acá, de una forma, sería la palabra correcta, como de estudio. Pero ahora vamos a ver por qué. Arrancamos desde los requisitos. Sí, pero no. Acá, académicamente arrancamos desde los requisitos. En realidad se arranca desde la inteligencia. Ahora lo vamos a ver en la siguiente plana. Viene la etapa de requisitos, la etapa de fuentes de información, la etapa de adquisición, la etapa de procesamiento, análisis y luego inteligencia. Pero ojo, como dije recién, no se arranca desde requisitos. La metodología OSINT se arranca desde la fase de inteligencia. En requisitos, igualmente ahora lo vamos a detallar, pero en requisitos lo que vamos a ver es esta etapa de preguntarse qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que quiero encontrar, qué problema necesito resolver, qué estoy buscando, qué necesito, digamos, qué información necesito obtener, qué información sustanciosa es lo que estoy tratando de obtener. Es una etapa de pregunta, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para. Son preguntas abiertas, ¿sí? Y mientras vamos avanzando, lo normal es volver siempre a repreguntarse, o sea que esto es un ciclo, ¿sí? Empezamos y sigue, pasamos a una, pasamos a la otra, llegamos a la inteligencia, volvemos al requisito y así, cíclico. ¿Dónde estoy? Me perdí. Ahí va. Una vez que todos tenemos todas estas preguntas más o menos resueltas, pasamos a fuentes de información, que es la segunda etapa. Acá es digamos, vamos a preguntarnos, como la etapa de inteligencia, qué herramientas vamos a utilizar para conseguir esa información tan valiosa que estamos buscando. Y acá empezamos a segregar, empezamos a categorizar. Información primaria, información secundaria, información satélite o relacional, todo lo que nos pueda llegar a complementar a la información primaria, etc. Luego seguimos a adquisición. Bueno, acá ejecutamos las herramientas y ya está. No hay mucho que explicar. Una adquisición, se adquiere la información. En procesamiento es la depuración de esta información. Toda la información que nosotros tenemos, le damos también, profundizamos en la segregación. Y empezamos a ya definir y a depurar. ¿Esto sirve? Joya, sirve, listo, lo dejamos de un lado en lo que sirve. Esto es información accesoria, no sirve para nada, listo, lo sacamos y no lo volvemos a tocar más. Profundizamos en esto de eliminar información innecesaria y empezar a categorizar y seguir analizando y procesando la información que queremos, e incluso volver para atrás y seguir preguntándose, ¿sí? Tengo una información primaria, bueno, la trabajás aparte y seguís profundizando. Por eso que es un ciclo, siempre constantemente va yendo y viniendo y se va repitiendo hasta llegar a todo, ¿no? A todo lo que queremos buscar. Seguimos por análisis. Acá tenemos la primera bajada de la información y vamos a redactar nuestro informe basado en la persona que lo va a recibir. Si es un ejecutivo que probablemente no va a querer leer 65 hojas de un informe increíblemente profundo que hiciste, bueno, básicamente lo que tenés que hacer es hacer un informe más adecuado al perfil de la persona que va a consumir ese producto o ese informe que uno hizo. Con respecto a, bueno, ya pasamos a las fuentes de inteligencia, que eso ahora lo vamos a ver. Las fuentes de la inteligencia se valen de un montón de cosas. No es solamente OSINT. OSINT es una gran parte
importantísima junto con estas otras, algunas con mayor categoría que otras, dependiendo del palo en donde vos vas a desarrollarte. Por ejemplo, si te vas a la inteligencia militar, de pronto el SOCMINT tal vez no te interese tanto como el IMINT o el FOTINT o el GEOINT o el SININT, que son distintas fuentes y distintas cosas, distintas cuestiones en inteligencia que existen. Bien, acá estoy viendo mis notas. Estas fuentes de inteligencia se categorizan de la siguiente manera. UMINT, como primera, es la más antigua de todas, es la que más persistió durante el tiempo, y es la inteligencia relacional, la inteligencia en fuentes humanas, ¿sí? Es lo que uno va hablando con el otro. Después tenemos la inteligencia vinculada al análisis de imagen, que es el IMINT. Seguimos por el OPINT, que es Optical Intelligence. Yo acá tengo mi machete porque la verdad es que no me los acuerdo todos. El OPINT es Electro-Optical Intelligence, tiene que ver con todo lo que es fenómenos ópticos y cuestiones vinculadas al campo militar. Entonces, lo mismo que el SININT, Signal Intelligence, mi inglés es bastante malo. Y así tenemos varios, hasta llegar al MASIN, por ejemplo, que es el MASIN es como que nuclea un montón de fuentes. Es Measure and Signature Intelligence, es como decir inteligencia de reconocimientos y firma. Nuclea muchas fuentes, acústica, óptica, nuclear. Es un gran categorizador. Después tenemos el OSINT, que es Open Source Intelligence, y el SOCMINT, que es el Social Media Intelligence, que es inteligencia de redes sociales. Y bueno, básicamente esto es un poco de lo que nos valemos. Y algo interesante de esto es que uno no es que está haciendo OSINT y quedó en OSINT. Vas pudiendo tocar. Por ejemplo, si uno encuentra una foto y quiere hacer OSINT de una foto, va a practicar técnicas de IMINT, Intelligence, para saber de dónde sacaron esa foto, cuál es el entorno, a qué hora aproximada del día fue sacado, si fue sacado en verano, en invierno. O sea, es un arte increíble lo que se puede lograr. Entonces el OSINT se vale también de otras herramientas, al igual que las otras fuentes de inteligencia, ¿sí? Sepan que hay muchas fuentes de inteligencia. Acá estamos nombrando algunas, tal vez las más conocidas o las más importantes. ¿Qué son las fuentes abiertas? OSINT básicamente es, dentro de todas esta multiplicidad de fuentes de información, OSINT es una pequeña partecita, importantísima, pero una pequeña partecita. Y básicamente hay una estadística que dice que el 70 o el 80% de la producción mundial de inteligencia se hace por OSINT. El resto es complementario. O sea que fíjense que el OSINT hoy por hoy es algo totalmente importante. Nos valemos de dos tipos de fuentes o dos clases de fuentes. Tenemos las fuentes abiertas y las fuentes cerradas. Vamos por las cerradas. Las cerradas son accesos restringidos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me tengo que loguear para obtener esa información, no es OSINT, es una fuente de acceso cerrado. Por ejemplo, Gnosis. ¿Es OSINT? Gnosis no es OSINT. ¿Por qué? Porque vos, para usar el servicio de Gnosis, tenés que tener una cuenta. Para tener una cuenta tenés que registrarte con tu usuario o con tu mail. Entonces requiere una autenticación. Si requiere una autenticación, no es una fuente abierta. Tiene un acceso restringido. Sin una clave no podés ingresar. Y no es información que está indexada en los buscadores, ¿sí? Por ejemplo, información de Gnosis o de Sudamérica Data, bueno, ya que esa empresa no existe más, pero se me ocurre el Explo, bueno, Inforperto, por ejemplo, tenés otra que es Dateas. Son accesos que uno tiene que tener para poder obtener esa información, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay algunas de estas fuentes cerradas que indexan su información en los buscadores. Entonces, en ese caso sí sería OSINT. Por ejemplo, Dateas o Quit Online, alguna información te da sin tener el registro. Después, si te registras, tenés mayor información, y si pagás ni hablar, te da toda la data que querés en 5 segundos. Pero, por ejemplo, información que no esté indexado en los buscadores, por ejemplo, los correos electrónicos. Nuestros correos electrónicos son información bancaria, con banking, etcétera, etcétera, son cosas que no están indexadas dentro del correo electrónico.
de los buscadores. Entonces es una fuente cerrada. Por el contrario, OSINT es de que, las fuentes abiertas, que vamos a valernos nosotros, que son de carácter público, no requieren de autenticación, están simplemente a la vista, con solo buscar algo focalizado, lo encontrás, y es un tipo de información de carácter público. Esto es importantísimo. Y acá hay una aclaración importante. No es lo mismo información pública que información publicada. Hay información publicada que no tendría que ser pública. Entonces, ojo con lo que estamos buscando, ojo. Ahora, principalmente lo vamos a ver un poquito más adelante, que seguramente en la edición lo van a blurear, por supuesto. Ojo con lo que buscan, o con lo que tratan de buscar. OSINT es una herramienta poderosísima, pero tengan cuidado. No toda información es pública. Que esté publicada no significa que esté bien. Categorías de las fuentes abiertas, bueno, por esto lo vemos muy por arriba: documentales, informes universitarios, congresos, información comercial, técnicos, internet, medios, bla bla. Datos de gobierno, ni hablar, ¿no? Últimamente. Y bueno, no solo internet es un medio de obtención para fuentes abiertas. Hay un montón de maneras de hacer OSINT. Es información que uno encuentra, ¿sí? No se olviden eso, piénsenlo. No solo OSINT, no solo internet es un medio de fuentes abiertas. Si quieren, en los comentarios de YouTube ponen ahí, van escribiendo y vamos interactuando a ver qué opinan de esto. Vamos a métodos de recolección de información. Tenemos 3: pasiva, semipasiva y activa. Esto es sencillísimo, casi se explica solo, pero el pasivo es obtener un poquito de información, si que el objetivo se dé cuenta que estamos buscando información de él. ¿Hay que adoptar medidas desde el punto de vista técnico? Sí. No, la idea es no ponerse en evidencia, es hacerlo lo más inteligente posible, ¿sí? Si voy a ver información en el LinkedIn, por ejemplo, que esto es importantísimo, pregúntense primero qué tipo de información me va a entregar el LinkedIn. ¿Qué te puede dar el LinkedIn? Nombre, apellido, ya lo tenés. Te puede dar una foto, no hace falta entrar, vas a imágenes, haces una captura de pantalla y ya tenés la imagen. No necesitas entrar al LinkedIn, que LinkedIn te botonea que alguien vio tu perfil. Entonces, ahí ya tenés nombre, apellido, podés tener una foto. Ahora, si querés buscar el mail, andá por redes que no te botoneen tanto y hacer una búsqueda un poco más pasiva de esto. Semipasivo, ya empezamos a interactuar un poco. Acá habla de servidores, y acá quiero hacer una aclaración importante. OSINT no solamente se sirve para buscar personas. OSINT sirve para la etapa de reconocimiento, cuando uno puede estar haciendo un pentesting o buscando información en un servidor, vaya a saber para qué cosa, nos importa, pero esto ya es una información que interactuamos un poquito más, en este caso con el servidor o con la persona, ¿sí? Para pasar convenientemente desapercibidos, pero digamos ya no importa si interactúas un poquitito, no hay que ser tan evidente para que no empiecen a sonar las alarmitas de alerta, pero es, digamos, tengo que abrir ese LinkedIn, lo abro, listo, no importa. Arbitren los medios necesarios como para que no sepan que uno está buscando, no creen un LinkedIn secundario, por ejemplo. Y hago la mención de LinkedIn porque es el más votado de todas las redes, ¿no? Después, obviamente, de más está decir que si alguien va a buscar algo en Facebook, no van a hacerlo con su Facebook propio, o con su Instagram propio, o con su Twitter propio, van a tener otras personificaciones en esas redes. Y activa que se pudra todo. Busco la información, no me importa nada, que salte la papa y la información la obtengo. Algo importante también aclarar es: la información pasiva da algo de información, pero no es un montón. La semipasiva me da un poquito más de información y la activa te da un montón de datos. Herramientas. OSINT Framework, lo vamos a pasar a ver muy rapidito. Esta herramienta es hermosa, lo único que quiero ver es si se ve bien. OSINT Framework es una herramienta excelente y nos da unos parámetros muy interesantes. Lo que voy a ver es si están viendo la pantalla. No la están viendo, a ver, vamos a pasar a ver toda la pantalla. Ahora sí, OSINT Framework nos da un montón de información. Acá agrando un poquito para que lo puedan ver más. Por ejemplo, si yo tengo una dirección de email con OSINT Framework, lo que vamos a hacer es ver qué páginas acá nos dan para obtener información.
o si yo tengo una dirección IP, tengo todas estas páginas que nos da información. Si tengo social networks, bueno, acá tenemos todas las páginas que nos pueden dar información. Y así con todo esto, ¿sí? Miren, esto cuando se empieza a desplegar es brutal, porque cada cosa tiene más y más y más y más información. A ver, voy a desplazar esta barra de herramientas un poquito para abajo y vamos a ir a la presentación. Bien, esto igualmente lo vamos a hacer llegar, pero tienen Google Hacking Database, que igualmente poniendo este titulito en Google lo van a encontrar. Acá hay un GitHub con un montón de información también al respecto. Por ejemplo, si hay que hacer un reverse image, todas las páginas, o sea, si yo tengo una foto y quiero saber de dónde vino, con cualquiera de estas paginitas podemos verlo. Y bueno, más o menos parecido al framework, el Ocint Framework. Bien, vamos a ir de nuevo a la presentación. En Argentina, al menos, funciona. No lo he corroborado en otros países, pero calculo que funcionará. Mercadopago.com.ar, desde la aplicación del celular, uno emula o simula hacer una transferencia. Si yo tengo un número de teléfono, por ejemplo, y quiero saber el nombre y apellido, es muy probable, pero muy probable que tenga cuenta de Mercado Pago esa persona, con lo cual, poniendo el número de teléfono de esta persona en mercadopago.com.ar y simular hacer una transferencia, uno puede obtener el nombre y apellido de esa cuenta. Después les dejo estos 3 start.me que están muy buenos, y si no los buscan por RA1000 Sans-medio Ocint 2022 los pueden buscar, o sin Smart Framework también lo pueden buscar en Google y les va a salir siempre de la página start.me. Así que pueden poner en práctica la metodología Ocint y empezar a utilizar Google. ¿Con qué? Con Google Hacking. Acá van a tener que blurear esta información, pero algo importantísimo de Google Hacking es que nos regala un montón de información para hacer Ocint. Nos regala mucha información. Y acá tengo algunos comandos que yo seleccioné que creo que son los comandos más útiles, o son los que más utilizo yo y los que más me gustan. Y uno es inText. inText nos busca en el cuerpo del sitio web lo que nosotros le indiquemos. Entonces, si nosotros ponemos en google.com inText separado passwords, vamos a encontrar passwords. Vamos a probar. Vamos a ir al navegador y vamos a poner inText faltó la T, passwords. Bueno, empiezan a salir cositas. No vamos a entrar a ninguna para no hacer trabajar mucho a los chicos que van a editar este video, pero salen algunas cositas. Acá abajo pueden, por ejemplo, en este ejemplo lo que pueden hacer, acá yo hablo de otro comando más. Estos comandos de Google Hacking se llaman operadores lógicos, antes se llamaban Google Docs. En estos operadores lógicos lo que vamos a hacer es poder combinar cantidad de operadores lógicos como para empezar a focalizar mucho más nuestra búsqueda. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo a la palabra password le pongo que busque todas las palabras que contenga, todas las páginas web que contengan la palabra password, pero yo le pongo file type o como se diga, .txt, lo que voy a hacer es decirle a Google, ok, pero pará, dentro de lo que vos indexaste, buscame todos los archivos de texto con extensión .txt que contengan la palabra password en algún lado del cuerpo de la página web. Vamos a probar. Entonces, password, y esto es completamente normal cuando uno va haciendo combinaciones de operadores lógicos. Google te dice, loco, ¿qué onda? ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo? Entonces es completamente normal. Y acá hay una página de otro país que, fíjense, bueno, ahí entré, pero fíjense que acá dice dominio, el nombre del dominio, usuario, acá está el usuario, password y el password. Y me dice la IP de la empresa. Acá yo entré a algo, entré en alguna página, no entré a ningún lado. Está directamente en texto plano, acá en Google. Lo mismo acá, esta página, acá tenemos otra y otras y otras. Entonces está buenísimo. Ni hablar si buscamos páginas como index_of/admin. Vamos a probar. index_of/admin. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y nos vamos a encontrar con esto. Miren qué lindo. Acá se pueden bajar información del ISP, del FTP de la empresa, a ver qué pasa con esto. Otra que no tiene bien configurados sus servicios. Vamos a ver esto. Otra que acá,
fíjense lo interesante. WP Admin, o sea que si yo me meto a esta página y pongo WP Admin, yo ya sé que esta página tiene WordPress. Vamos a ver cuál cliqué. Sería www.system.com. Yo le pongo WP-admin. Hicieron bien porque lo configuraron bien aparentemente. Bueno, y acá ingresamos al FTP igual. WP Admin. Acá podemos ver los plugins, con lo cual se hizo que están metidos en la página. Fíjense que nos da una información interesante. Otros comandos, como para seguir profundizando, es el recurso de este símbolo, que es el pipe, la tubería, este que está acá, este chiquitito de acá. Entonces lo que yo puedo hacer con esto, que no lo vamos a hacer para no extender mucho, después lo pueden hacer ustedes, sirve para anexar múltiples consultas en un solo in-text. Entonces, yo acá lo que estoy diciendo a Google es: Google, todas las extensiones, todos los tipos de archivo .txt de sitios argentinos que contengan la palabra admin y passwords, devolvémelas. O las palabras que contengan secreto y, ¿sí?, esto concatena, ¿sí?, el pipe concatena la palabra secreto y confidencial, o secreto y password. Entonces acá vemos una página web, que la van a blurear también los chicos, en donde te dice el usuario y la clave así como que en texto plano. Está interesante. Y acá le dejo todos los operadores más interesantes y más importantes. El operador site, 2 puntos. Yo puedo acá decir, bueno, buscame noticias solamente en el sitio de Clarín. Entonces yo pongo site 2 puntos y lo que quiero buscar, y me busca eso. En Intel, que también se puede combinar con otros operadores, buscamos cadenas de títulos de una página. Entonces si yo pongo intitle 2 puntos o sin, me va a buscar solamente todo lo que contenga un título como sin. Y acá tienen el resto. Hay muchos, hay varios. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos qué es el OSINT, aprendimos qué es la inteligencia, aprendimos el ciclo de inteligencia y las fuentes de inteligencia, aprendimos la fase de la metodología OSINT y aprendimos algunas herramientas junto con Google Hacking. Así que esta clase está regrabada porque la que hicimos en vivo no la pudimos grabar por problemas técnicos en la conexión de internet, pero si tienen preguntas, ahí abajito en YouTube pueden hacerlas y la vamos a estar respondiendo. Lo que quieran nos preguntan y vamos a responder en la medida que vayan preguntando. Así que, por lo pronto, este es el fin y nos vemos en la próxima entrega. Les quiero agradecer por ver el video hasta el final. Mi nombre es Emanuel D'Amico. Vimos un poquitito de esta metodología que es muy apasionante, es muy lindo y que sirve mucho. Yo creo que les va a servir mucho. Si quieren profundizar, seguramente vamos a estar haciendo algún curso un poco más profundo sobre este tipo de metodologías, con explicar cómo securizar el entorno, que es una de las cosas más importantes de esto, porque tener un entorno de búsqueda seguro nos va a permitir, valga la redundancia, tener esa seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, especialmente por el tipo de información a veces que estamos buscando, dependiendo de lo que tengan que buscar. Hay veces que es muy importante tener un entorno bien securizado. Quiero dar las gracias a Emma Lovecchio y a toda la comunidad de EvilSec por invitarme y darme este espacio para poder dar esta charla. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere.